¿Quién construyó realmente la Gran Esfinge? Hay monumentos que cuentan la historia de una civilización, y existen otros que parecen desafiar la historia misma. Durante más de 4.500 años, una figura colosal ha permanecido inmóvil frente al desierto de Egipto. Ha observado el nacimiento y la caída de imperios. Ha sobrevivido a terremotos, a tormentas de arena, a guerras y al paso incansable del tiempo. Millones de personas la visitan cada año. Miles de fotografías son tomadas frente a ella, pero muy pocos se hacen una pregunta que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. ¿Quién construyó realmente la Gran Esfinge? La respuesta parece sencilla. Los libros de historia aseguran que fue construida durante el reinado del faraón Jafra, hace aproximadamente 4.500 años. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a estudiar el monumento con mayor detalle, aparecieron preguntas que nadie esperaba. ¿Por qué no existe una inscripción que diga claramente quién ordenó construirla? ¿Por qué presenta un tipo de erosión que algunos especialistas consideran incompatible con el clima del desierto actual? ¿Por qué existen registros de enormes cavidades bajo el monumento? Y quizá la pregunta más inquietante de todas, ¿qué ocurriría si la Esfinge fuera miles de años más antigua que el antiguo Egipto? Si eso fuera cierto, no solo cambiaría la historia de un monumento, cambiaría la historia de toda la humanidad. Hoy recorreremos siglos de investigaciones, descubrimientos sorprendentes, hipótesis polémicas y evidencias que siguen dividiendo a arqueólogos, geólogos e historiadores de todo el mundo, porque cuanto más se estudia la Gran Esfinge, más misteriosa parece volverse. Y al final de este documental, tú decidirás cuál teoría resulta más convincente. Capítulo 1. El gigante que desafía al tiempo, en las afueras del Cairo, donde el desierto parece extenderse hasta el horizonte, se encuentra uno de los monumentos más famosos del planeta. Miles de personas llegan cada día para contemplarlo. Sin embargo, muy pocos alcanzan a comprender su verdadera escala hasta que se encuentran frente a él. La Gran Esfinge no es una estatua cualquiera, es una gigantesca escultura tallada directamente en la roca caliza de la meseta de Giza. No fue construida colocando enormes bloques uno sobre otro, como ocurrió con las pirámides. Fue esculpida retirando poco a poco miles de toneladas de piedra hasta que comenzó a emerger la figura que hoy conocemos. Solo imaginar ese proceso ya resulta extraordinario. Estamos hablando de una obra de aproximadamente 73 metros de longitud, cerca de 20 metros de altura, y un rostro cuya expresión ha permanecido prácticamente inalterada durante milenios. Desde la distancia parece inmóvil, pero al acercarse, cada grieta, cada marca y cada irregularidad cuentan una historia escrita por el paso del tiempo. Su cuerpo representa a un león, su cabeza muestra rasgos humanos, una combinación que para los antiguos egipcios simbolizaba la unión entre la fuerza, la sabiduría y el poder real. No era simplemente una escultura, era un símbolo, un guardián de piedra que parecía vigilar eternamente la entrada de la necrópolis de Giza. Y aunque hoy contemplamos una figura desgastada por los siglos, los arqueólogos creen que en la antigüedad ofrecía un aspecto muy diferente. Su rostro estaba cuidadosamente definido. Partes de la superficie estaban recubiertas con yeso para corregir imperfecciones. Incluso existen evidencias de que fue pintada con colores intensos. Imagina por un momento la escena: el desierto iluminado por el amanecer, las pirámides recién terminadas y una enorme esfinge cubierta de tonos rojizos, amarillos y azules reflejando la luz del sol. Debió de ser una visión impresionante. Sin embargo, a pesar de su tamaño y de su importancia, la esfinge guarda un silencio desconcertante. No posee una inscripción que diga claramente quién ordenó construirla. No existe un texto grabado en su cuerpo que identifique con certeza a su creador. Y ese detalle, que podría parecer insignificante, se convertiría siglos después en el origen de uno de los mayores debates de la arqueología. Porque cuando un monumento de semejante magnitud no deja una firma clara, las preguntas comienzan a multiplicarse. Durante generaciones, la mayoría de los historiadores creyó que el misterio estaba resuelto. La respuesta parecía encontrarse en un faraón del reino antiguo. Pero cuanto más se examinaban las pruebas, más evidente resultaba que la historia oficial tenía algunos vacíos difíciles de ignorar. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero debate. ¿Fue realmente el faraón Jafra quien mandó construir la Gran Esfinge? ¿O estamos contemplando una obra mucho más antigua de lo que imaginamos? Capítulo 2.
la historia oficial o solo una parte de ella. Cuando un visitante llega por primera vez a la meseta de Giza, todo parece encajar perfectamente. Las 3 grandes pirámides, los templos ceremoniales, las calzadas procesionales y frente a ellas, la Gran Esfinge. Para la mayoría de los arqueólogos, este conjunto monumental forma parte de un único proyecto arquitectónico desarrollado durante el Reino Antiguo de Egipto, hace aproximadamente 4.500 años. Según la explicación aceptada actualmente, la Esfinge habría sido construida durante el reinado del faraón Jafra, alrededor del año 2500 a.C. ¿Por qué precisamente Jafra? La principal razón es su ubicación. La Esfinge se encuentra alineada con el complejo funerario atribuido a este faraón. Muy cerca aparece el llamado Templo del Valle, una impresionante construcción realizada con enormes bloques de piedra caliza y granito. Además, varias características arquitectónicas muestran similitudes con otras edificaciones de la misma época, y durante décadas, parecía no haber motivo para dudar de ella. Sin embargo, la arqueología no siempre funciona como una ecuación perfecta. A veces, un pequeño detalle basta para abrir una enorme incógnita, y en el caso de la Esfinge, ese detalle es sorprendentemente simple. Nunca apareció una inscripción contemporánea que identificara de forma directa a su constructor. Puede parecer algo sin importancia, pero pensemos por un momento en cómo actuaban los faraones del antiguo Egipto. Cada gran obra era una demostración de poder. Los templos estaban cubiertos de jeroglíficos. Las estatuas llevaban nombres. Los obeliscos proclamaban quién los había mandado levantar. Era una forma de inmortalizar su legado. Entonces, ¿por qué un monumento tan gigantesco como la Esfinge permanece prácticamente en silencio? ¿Por qué no existe una inscripción clara que diga quién ordenó esculpirla? Algunos investigadores responden que simplemente se perdió con el paso del tiempo. Otros creen que pudo encontrarse en una parte hoy desaparecida del monumento. Y muchos arqueólogos consideran que las evidencias indirectas son suficientes para mantener la atribución a Jafra. Hasta aquí, la explicación resulta razonable. Pero existe otro elemento que complicaría todavía más la historia, uno que no tiene que ver con jeroglíficos, ni con faraones, sino con la propia piedra, porque cuando los geólogos comenzaron a observar cuidadosamente las paredes que rodean a la Esfinge, descubrieron unas marcas que no todos interpretaban de la misma manera, y ese hallazgo cambiaría para siempre el debate. Durante siglos, muchos pensaron que aquellas marcas eran simplemente el resultado del paso del tiempo, pero cuando algunos geólogos las estudiaron con detenimiento, llegaron a una conclusión que muy pocos esperaban. ¿Y si la Esfinge hubiera sido erosionada por lluvias, y no solo por el viento del desierto? Si esa interpretación fuera correcta, todo el calendario de la historia egipcia tendría que replantearse. Y es aquí donde comienza uno de los debates más intensos de la arqueología moderna. Capítulo 3. Las marcas que no deberían estar ahí. Durante siglos, nadie prestó demasiada atención a las paredes de roca que rodean la Gran Esfinge. Toda la atención estaba puesta en su rostro, en las pirámides, en los faraones. Pero a veces, las respuestas no se encuentran mirando el monumento, sino observando aquello que lo rodea. Con el paso de los años, varios geólogos comenzaron a estudiar las marcas presentes en el recinto excavado alrededor de la Esfinge. Lo que encontraron llamó inmediatamente su atención. Las paredes mostraban profundas ondulaciones verticales, surcos redondeados, canales irregulares, un patrón que, para algunos especialistas, no coincidía del todo con la erosión típica causada por el viento cargado de arena. Y entonces surgió una pregunta incómoda. ¿Podría haber sido el agua la responsable de ese desgaste? A simple vista, la idea parece absurda. Hoy la meseta de Giza es una región extremadamente árida. Las lluvias son escasas. En algunos años apenas cae una pequeña cantidad de agua. Entonces, ¿cómo explicar un desgaste que algunos consideran compatible con precipitaciones intensas y prolongadas? La respuesta nos obliga a viajar miles de años hacia el pasado, porque el paisaje que vemos hoy no siempre fue un desierto. Hace mucho tiempo, el norte de África era un lugar completamente diferente, donde hoy domina la arena. Existían sabanas, lagos, ríos estacionales y temporadas de lluvias mucho más abundantes. A ese periodo los científicos lo conocen como el Sáhara Verde. Durante miles de años,
Enormes extensiones del desierto estuvieron cubiertas de vegetación y fauna. Si la esfinge hubiera permanecido expuesta en aquella época, la lluvia habría podido dejar huellas muy distintas a las producidas por el viento, y precisamente esa posibilidad fue planteada por algunos investigadores a finales del siglo XX. Según esta interpretación, las marcas observadas en el recinto serían el resultado de una erosión causada principalmente por el agua. Eso implicaría que la roca estuvo expuesta durante un periodo mucho más antiguo del que propone la cronología tradicional. Sin embargo, aquí es donde el debate se vuelve realmente intenso. Muchos geólogos y egiptólogos no comparten esa conclusión. Argumentan que la forma de la roca caliza, las diferencias entre sus capas y miles de años de viento, humedad ocasional, sales y restauraciones pueden explicar el aspecto actual sin necesidad de retroceder miles de años más en el tiempo. Es decir, las mismas marcas, las mismas paredes, pero dos interpretaciones completamente distintas. Y cuando la evidencia permite más de una lectura, la discusión puede prolongarse durante décadas. Lo más sorprendente no era que existieran grietas en la piedra. Todas las construcciones antiguas las tienen. Lo verdaderamente extraordinario era que un simple patrón de erosión había abierto una pregunta gigantesca. ¿Y si la fecha de construcción de la esfinge fuera muy anterior a la del faraón Jafra? Si esa posibilidad llegara a demostrarse algún día, no estaríamos hablando solo de corregir una fecha. Estaríamos reescribiendo uno de los capítulos más importantes de la historia de la civilización. Pero, ¿quién habría sido capaz de construir un monumento de semejante tamaño miles de años antes del antiguo Egipto? La respuesta a esa pregunta nos conduce hacia un territorio donde la arqueología, la geología y el misterio comienzan a cruzarse de una manera fascinante. Si la gran esfinge fuera realmente mucho más antigua, entonces la pregunta ya no sería quién la construyó. La verdadera pregunta sería, ¿qué civilización existía en la Tierra cuando aún no se habían levantado las grandes pirámides? Y es aquí donde la historia deja paso a algunas de las hipótesis más intrigantes jamás planteadas. Capítulo 4. ¿Existió una civilización antes del antiguo Egipto? Imagina por un momento que pudieras viajar 12.000 años hacia el pasado. Olvídate del inmenso desierto que conocemos hoy. Frente a ti aparecería un paisaje completamente distinto, donde hoy solo vemos arena. Habría extensas praderas, lagos de agua dulce, ríos temporales, jirafas, antílopes, hipopótamos y grupos humanos viviendo en un entorno muy diferente al actual, durante miles de años. El norte de África fue una región mucho más húmeda. Los climatólogos conocen este periodo como el Sáhara Verde, y este hecho no es una teoría. Está respaldado por estudios geológicos, registros de sedimentos, fósiles, antiguos cauces de ríos y pinturas rupestres que muestran animales imposibles de encontrar hoy en esa región. Pero aquí comienza la gran pregunta. Si el clima era tan distinto, ¿existía también una sociedad capaz de construir monumentos monumentales? La respuesta aceptada por la arqueología es prudente. Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concluyente de una civilización avanzada en Egipto, anterior al surgimiento de la cultura faraónica, que pueda atribuirse la construcción de la esfinge. Sin embargo, algunos investigadores han propuesto una posibilidad diferente. Sugieren que la esfinge podría pertenecer a una tradición mucho más antigua, anterior al Egipto dinástico. Según esta hipótesis, los faraones no habrían sido necesariamente sus constructores originales. Podrían haber heredado un monumento ya existente y restaurarlo, integrándolo en su propio paisaje sagrado. ¿Por qué plantear una idea así? Porque a lo largo de la historia de Egipto, existen numerosos ejemplos de gobernantes que restauraron templos, ampliaron edificios y reutilizaron monumentos construidos por generaciones anteriores. Era una práctica común. No habría sido extraño que un faraón reclamara como propio un lugar mucho más antiguo. Ahora bien, aquí debemos detenernos, porque una cosa es reconocer que los egipcios restauraban monumentos, y otra muy distinta es afirmar que la esfinge pertenecía a una civilización desconocida. Hasta hoy, no existe una prueba arqueológica definitiva que demuestre esa afirmación. No han aparecido herramientas, inscripciones o asentamientos que permitan identificar a unos supuestos constructores anteriores.
Por eso la mayoría de los especialistas considera que la explicación tradicional sigue siendo la más sólida con la evidencia disponible. Pero el misterio no termina ahí, porque hay otro detalle que alimenta la imaginación de muchas personas. Si una cultura anterior hubiera existido, ¿qué habría ocurrido con ella? Al finalizar la última glaciación, el planeta experimentó enormes transformaciones climáticas. Los niveles del mar aumentaron. Muchos paisajes cambiaron por completo. Comunidades humanas tuvieron que adaptarse a nuevas condiciones. Estos cambios están ampliamente documentados por la ciencia. A partir de ese hecho, algunos autores han especulado con la posibilidad de que ciertos asentamientos antiguos desaparecieran o quedaran enterrados bajo sedimentos, ríos o desiertos. Es una idea fascinante, pero también una idea que, por ahora, carece de pruebas suficientes para explicar el origen de la Esfinge. Y aún así, la pregunta permanece, porque cada cierto tiempo, nuevos descubrimientos arqueológicos recuerdan al mundo que nuestro conocimiento sobre el pasado sigue siendo incompleto. Hace apenas unas décadas, nadie imaginaba que encontraríamos complejos monumentales prehistóricos tan antiguos como Göbekli Tepe. Su descubrimiento demostró que grupos humanos de hace más de 11.000 años eran capaces de levantar estructuras monumentales mucho antes de lo que se pensaba. ¿Significa eso que construyeron la Esfinge? No. No existe evidencia que establezca esa relación, pero sí nos enseña una lección importante. Cada nuevo hallazgo puede obligarnos a revisar ideas que parecían inamovibles, y quizá todavía queden muchas páginas por escribir en la historia de la humanidad. Sin embargo, hay un misterio que ha alimentado leyendas durante generaciones. No está en su rostro, ni en su antigüedad, sino bajo sus pies. Porque desde hace más de un siglo, exploradores, arqueólogos e investigadores han hablado de túneles, cavidades y cámaras ocultas bajo la Gran Esfinge. ¿Existen realmente? ¿O son solo una leyenda nacida en el desierto? Lo que estás a punto de descubrir es aún más sorprendente. Capítulo 5. ¿Qué se esconde bajo la Gran Esfinge? Si la Gran Esfinge ya resulta impresionante en la superficie, lo que hay debajo de ella ha despertado la imaginación de exploradores durante más de un siglo. Desde finales del siglo XIX, comenzaron a aparecer relatos sobre posibles túneles, pozos y cavidades ocultas bajo el monumento. Algunos de esos relatos provenían de antiguos trabajos arqueológicos. Otros nacieron de rumores que fueron creciendo con el paso del tiempo. Y muy pronto, la frontera entre la realidad y la leyenda comenzó a desdibujarse. Una de las primeras cosas que llama la atención es que la Esfinge no descansa sobre un terreno completamente macizo. A lo largo de las décadas, los arqueólogos han documentado diferentes huecos, pozos y pasajes excavados tanto en la roca como en zonas cercanas al monumento. Algunos fueron abiertos durante antiguas restauraciones. Otros parecen corresponder a investigaciones realizadas hace muchos años, y algunos todavía siguen siendo objeto de estudio. Esto es importante, porque significa que la idea de espacios bajo la Esfinge no es un simple invento. Existen cavidades reales. La verdadera pregunta es otra. ¿Conducen a algo extraordinario? Durante las últimas décadas, distintos equipos han utilizado tecnologías como el georradar y otros métodos geofísicos para estudiar el subsuelo sin necesidad de excavar grandes áreas. Algunos estudios detectaron anomalías y cavidades compatibles con espacios naturales o excavados. Sin embargo, detectar una cavidad no significa saber qué contiene. Puede tratarse de una fractura geológica, un espacio formado de manera natural, o una estructura creada por el ser humano, sin una excavación cuidadosamente controlada. Resulta imposible asegurarlo. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque mucho antes de que existieran estas tecnologías, ya circulaba una leyenda fascinante, una historia que hablaba de una cámara secreta capaz de cambiar la historia de la humanidad. Según una antigua tradición esotérica, bajo la Gran Esfinge existiría una cámara oculta conocida como la Sala de los Registros. Se decía que en ese lugar habría sido preservado el conocimiento de una civilización desaparecida. Mapas, libros, instrumentos, relatos sobre los orígenes de la humanidad. Con el paso del tiempo, esta idea fue ganando popularidad gracias a libros, documentales y programas de televisión. Pero aquí debemos separar claramente la historia de la evidencia. Hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba arqueológica aceptada
que confirme la existencia de esa supuesta biblioteca. Ninguna excavación oficial ha encontrado una sala repleta de manuscritos. Ningún equipo científico ha presentado evidencias que demuestren la existencia de ese lugar. Eso no significa que todo el subsuelo haya revelado ya sus secretos. Simplemente significa que, por ahora, la famosa sala de los registros pertenece al terreno de la leyenda y la especulación. Y sin embargo, cada nueva exploración vuelve a despertar la misma pregunta. ¿Y si todavía queda algo por descubrir bajo la arena? Lo más fascinante de la arqueología es que rara vez utiliza la palabra nunca. Durante siglos, se creyó imposible encontrar ciudades enteras sepultadas bajo la selva, y hoy conocemos lugares extraordinarios gracias a nuevas tecnologías. Se pensaba que muchas civilizaciones apenas habían dejado huellas, y cada año aparecen descubrimientos que amplían nuestro conocimiento del pasado. La historia sigue escribiéndose, y la meseta de Giza continúa siendo uno de los yacimientos arqueológicos más estudiados del planeta. Quizá las futuras generaciones dispongan de herramientas capaces de responder preguntas que hoy permanecen abiertas. O quizá descubran que el mayor misterio de la Esfinge no estaba bajo tierra, sino delante de nuestros propios ojos. Después de miles de años, la gran Esfinge sigue observando el firmamento, y precisamente el cielo. Ha dado origen a otra de las teorías más sorprendentes. Hay quienes creen que su orientación, su forma y su ubicación no fueron elegidas al azar. ¿Es posible que este monumento esconda un mensaje relacionado con las estrellas? ¿O estamos viendo patrones donde solo existe coincidencia? La respuesta nos lleva al capítulo más enigmático de todo este viaje. Capítulo 6. ¿Un mensaje escrito en las estrellas? Desde hace miles de años, la gran Esfinge contempla el mismo cielo. Cada amanecer, cada noche, cada estación. Mientras generaciones enteras nacían y desaparecían, ella seguía mirando hacia el horizonte. Para los antiguos egipcios, el cielo no era simplemente un conjunto de estrellas, era un mapa sagrado. Cada constelación tenía un significado. Cada movimiento del sol marcaba ceremonias religiosas. Cada ciclo celeste representaba el orden del universo. No resulta extraño entonces que algunos investigadores se preguntaran si la orientación de la Esfinge escondía un propósito astronómico. Y así nació una de las hipótesis más conocidas. La idea de que el monumento habría sido diseñado para alinearse con determinados eventos celestes. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que la Esfinge mira casi exactamente hacia el este. Cada año, durante los equinoccios, el sol aparece prácticamente frente a ella. Para muchos arqueólogos, esta orientación tiene sentido dentro de la simbología solar del antiguo Egipto. El amanecer representaba el renacimiento, la luz venciendo a la oscuridad, el inicio de un nuevo ciclo. Pero algunos autores fueron mucho más allá. Propusieron que la disposición de la Esfinge y las pirámides podría reflejar configuraciones del cielo observadas hace miles de años. La más conocida de estas propuestas es la llamada teoría de la correlación con Orión. Según sus defensores, las tres grandes pirámides reproducirían la disposición de las estrellas principales del cinturón de Orión, y la Esfinge, con cuerpo de león, estaría relacionada simbólicamente con la constelación de Leo durante una época muy remota. Si esa interpretación fuera correcta, la fecha simbólica del conjunto sería muy anterior al Egipto dinástico. Sin embargo, aquí vuelve a aparecer el debate. Muchos arqueoastrónomos consideran que estas correspondencias no son suficientemente precisas para demostrar una intención deliberada. Otros señalan que cuando se buscan patrones entre monumentos y estrellas, es fácil encontrar coincidencias que parecen sorprendentes, aunque no hayan formado parte del diseño original. En otras palabras, la pregunta no es solo si existe una alineación. La verdadera pregunta es si esa alineación fue planeada por los constructores. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo fascinante es que la arqueología moderna ha demostrado que los antiguos egipcios poseían un extraordinario conocimiento del cielo. Sabían orientarse utilizando las estrellas. Alineaban muchos de sus templos con fenómenos astronómicos y observaban cuidadosamente los ciclos solares. Eso está respaldado por abundante evidencia. Lo que sigue siendo objeto de discusión es hasta dónde llegó ese conocimiento en el diseño específico de la Esfinge y las pirámides. Tal vez algunas relaciones con el firmamento fueron intencionadas. Tal vez otras sean simplemente interpretaciones modernas. Y quizá
nunca podamos responder esa pregunta con absoluta certeza. Después de recorrer miles de años de historia, de escuchar teorías, hipótesis, debates científicos y leyendas, tal vez nos hemos estado haciendo la pregunta equivocada. Quizá el mayor misterio de la Esfinge no sea quién la construyó, sino por qué sigue despertando tantas preguntas después de 4500 años. Los grandes monumentos suelen revelar sus secretos con el tiempo. La Esfinge parece hacer exactamente lo contrario. Cada nuevo descubrimiento abre nuevas incógnitas. Cada respuesta genera otra pregunta. Y eso es precisamente lo que convierte a este coloso de piedra en uno de los mayores enigmas de la historia. Tal vez algún día, una excavación, una nueva tecnología o un descubrimiento inesperado cambien para siempre nuestra comprensión de este monumento. Pero hasta que ese momento llegue, la gran Esfinge seguirá haciendo lo que ha hecho durante milenios: guardar silencio y obligarnos a imaginar. Durante este viaje hemos recorrido miles de años de historia. Hemos conocido la explicación aceptada por la arqueología. Hemos explorado hipótesis que todavía generan intensos debates. Hemos descendido bajo la arena y hemos levantado la mirada hacia las estrellas. Sin embargo, la pregunta que dio origen a este documental sigue esperando una respuesta definitiva. ¿Quién construyó realmente la gran Esfinge? Quizá fue el faraón Jafra, como sostiene la interpretación aceptada por la mayoría de los especialistas. Quizá futuras investigaciones aporten nuevos datos que refuercen esa conclusión. O quizá algún descubrimiento inesperado obligue a revisar parte de lo que hoy creemos saber. Eso ya ha ocurrido antes en la historia de la arqueología y volverá a ocurrir. Porque la ciencia no avanza defendiendo certezas inamovibles. Avanza formulando mejores preguntas. Y pocas preguntas han demostrado ser tan persistentes como la de este coloso de piedra. Resulta asombroso pensar que, mientras nosotros vemos pasar los años, la Esfinge ha contemplado el paso de milenios. Ha permanecido inmóvil mientras cambiaban las lenguas, las religiones, los imperios, las fronteras y las generaciones. Miles de personas la observaron antes que nosotros. Miles más lo harán cuando nosotros ya no estemos. Y aún así, ella seguirá allí, en silencio, como si supiera una historia que todavía no estamos preparados para comprender. Tal vez ese sea su verdadero poder, no responder preguntas, sino inspirarlas, porque los mayores descubrimientos de la humanidad no comenzaron con una respuesta. Comenzaron con alguien que se atrevió a preguntar: ¿y si las cosas no fueran exactamente como creemos? Quizá nunca sepamos con absoluta certeza quién esculpió este gigantesco guardián de piedra. Pero mientras existan investigadores dispuestos a estudiar cada grieta, geólogos analizando cada capa de roca, arqueólogos excavando pacientemente cada centímetro de arena, y personas curiosas que se niegan a dejar de hacer preguntas, el misterio seguirá vivo. Y eso es precisamente lo que hace que la gran Esfinge continúe fascinando al mundo después de más de 4000 años. Porque algunos monumentos pertenecen al pasado, la Esfinge parece pertenecer al tiempo mismo. Y ahora queremos conocer tu opinión. Después de todo lo que has visto, ¿crees que la gran Esfinge fue construida durante el reinado de Jafra? ¿O piensas que todavía guarda un secreto mucho más antiguo? Déjanos tu teoría en los comentarios. Leemos cada una de ellas. Y si disfrutas explorando los grandes misterios de la historia con una mirada crítica y basada en la evidencia, suscríbete a Roro Rodríguez Oficial, porque nuestro próximo viaje nos llevará a otro lugar donde la historia y el misterio vuelven a encontrarse. Bajo la arena de Egipto aún quedan secretos por descubrir. La única pregunta es: ¿quién los encontrará primero?